Muy bien. Bueno, buenas tardes, yo soy Claudia Ugalde y me tocó en esta ocasión la rebúsqueda de información. Mi tema es variabilidad cardíaca en pacientes de colecistectomía laparoscópica sometidos a anestesia general con uso de dexmedetomidina. Bueno, voy a intentar darle el formato que el doctor nos ha planteado y recordando un poquito, haciendo un poquito de recordatorio acerca de mi estudio, pues es un estudio observacional de corte prospectivo y analítico, bueno, donde voy a incluir a pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Voy a ocupar dexmedetomidina y al final voy a evaluar el sistema nervioso central a través de la variabilidad cardíaca en un monitoreo Holter y el análisis DFA, que es análisis de fluctuación sin tendencia a través de un software. Hago un paréntesis grande porque, bueno, el análisis de la variabilidad cardíaca, eh, en la rebúsqueda, bueno, hay muchos estudios que efectivamente nos comentan que el análisis de la variabilidad cardíaca no es un tema nuevo. Sin embargo, el análisis se divide en dos tipos, en lineales y no lineales. Casi todos los protocolos de estudio que a la fecha encontré han sido estudiados a través del dominio de tiempo y dominio de la frecuencia. Nuestro protocolo es a través de análisis no lineal, a través del DFA, que es del dominio no lineal. Y bueno, el acrónimo PICO son pacientes sometidos a anestesia con uso de dexmedetomidina. El cambio va a ser de la variabilidad cardíaca basal y al final de la anestesia y los resultados van a ser definir si hay o no alteración del sistema nervioso autónomo. Las plataformas utilizadas para la rebúsqueda, básicamente PubMed, Google Académica y Richard Gates. La estrategia de búsqueda, pues los términos MESH, variabilidad cardíaca, anestesia, dexmedetomidina, y algunos de los filtros que ocupé para esta rebúsqueda son del año 2020 a la fecha, y en especial en la plataforma PubMed, que es la primera en la que busqué, me aparecían muchos artículos en animales como de uso veterinario, entonces sí tuve que darle filtro como humanos, ¿no? Bueno, en esta plataforma, lo que observé es que al poner variabilidad cardíaca y anestesia, con estos filtros aparecían 324 artículos. Posteriormente agregué dexmedetomidina y aparecían 19 artículos. Y agregando el DFA, que es el análisis de fluctuación sin tendencia, pues no me aparecía algún artículo. En la búsqueda avanzada de PubMed, al inicio solo con variabilidad cardíaca me aparecían más de 27,000 artículos, dexmedetomidina y anestesia 88 y análisis de fluctuación o DFA 3,200. Sin embargo, cuando ya hice como el juego de palabras o intentar buscarlo combinándolos, me arrojó pocos resultados. Entonces, básicamente lo hice como sin búsqueda avanzada. Y bueno, en cuanto a Google Académico, en la plataforma de Google Académico, pues definitivamente es una plataforma mucho más grande, más extensa y ocupé los mismos filtros antes comentados y bueno, aquí poniendo los términos variabilidad cardíaca y anestesia, encontré más de 16,000 artículos, variabilidad cardíaca, anestesia y dexmedetomidina 156 y poniéndole el análisis de fluctuación sin tendencia, pues no aparecía uno que tuviera las tres características. Esto fue en Google Académico. Y en Richard Gate, me aparecían, esta no es una plataforma que frecuente muy seguido, pero me aparecían 7,998 artículos. Sin embargo, muchos de estos eran de años anteriores al 2000. Entonces, aparecían artículos muy interesantes. De hecho, me pareció interesante y muy acorde a mi tema de investigación. Sin embargo, bueno, es del año 2006 y no está como libre al público. Ahí ya escribí un mensajito de que si me podían compartir el artículo y bueno, hasta ahorita no he tenido como respuesta, pero bueno, solo para leerlo. Y bueno, la tabla de resumen de los artículos encontrados.
básicamente buscando variabilidad, anestesia y dexmedetomidina. En el 2000, voy a iniciar con esta del 2023, que es comparación del efecto de dexmedetomidina y propofol en el sistema nervioso cardiovascular durante la anestesia espinal. Este es un estudio observacional, prospectivo, aleatorizado y analizan a 59 participantes. Comparan los efectos de dexmedetomidina y propofol en la anestesia regional en 4 tiempos, del T0 al T3. Básicamente el T0 es antes de la anestesia, T1, T2 y de T3 son tiempos posterior a la anestesia regional y posterior al uso de infusión con dexmedetomidina y propofol como medicamentos sedantes. El análisis a través de la variabilidad cardíaca fue a través del dominio de tiempo y de frecuencia. Y bueno, concluyen que la anestesia regional no tiene cambios significativos en la variabilidad cardíaca. Sin embargo, sí se mostraron cambios significativos en la presión, en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial sistólica con una P significativa y las tendencias son similares en ambos grupos a través de la variabilidad cardíaca. En el 2021, Doctora, ¿podría sí, interrumpirte con una pregunta aprovechando? sí, Particularizas, ¿cómo es que es un estudio observacional y aleatorizado? ¿Cómo plantean allí el modelo, el diseño? pues lo plantean como es un estudio en el que mm, mm, Recordemos que sí, entre más sería observacional y experimental, experimental, el experimental se caracteriza porque uno controla incluso la exposición, claro. ¿no? Aleatorizando entre dos maniobras a comparar. Pero en el observacional uno no mete las manos, los pacientes se autoasignan eh, por libre evolución. Eh, Ajá. bueno, me genera esa duda porque al final nos hablas de ciertas diferencias, ¿no? Bueno, Bueno, el estudio sí lo maneja como observacional, pero sin embargo, pues sí, siendo más crítico, sería un estudio experimental, porque de hecho sí comentan que la aleatorización es a través de un programa y bueno, ellos están manejando o manipulando, digámoslo así, el propofol y el uso de dexmedetomidina. o sea que observan cómo les va en el experimento, algo así, ¿no? Pues, ajá, sí Vamos a ver, ajá, continuamos. gracias. Qué bueno. En el 2021, dinámicas de la variabilidad cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2 durante la anestesia espinal, durante el uso usando dexmedetomidina. Y bueno, aquí se compararon, se hicieron 3 grupos, 90 pacientes, 30 grupos, 30 pacientes es el control, 30 pacientes con diabetes descontrolada y 30 pacientes con diabetes controlada, que la referencia fue la hemoglobina glucosilada menor al 7%. Y esto fue en tipo de cirugía de miembros pélvicos inferiores. Igual, la variabilidad cardíaca fue medida en 4 tiempos, T0, T1, T2 y T3. Más o menos las diferencias entre el anterior más o menos son 5 o 10 minutitos. Y bueno, el análisis de la variabilidad cardíaca fue a través del dominio de frecuencia. Eh, la variabilidad cardíaca en el grupo de diabetes no controladas fue más baja y con una P significativa. La otra conclusión es de que la variabilidad cardíaca en el grupo diabetes controlada fue más baja que en el grupo control, sin embargo, esta no tuvo una P significativa. Y bueno, la anestesia concluyen que la anestesia regional con uso de dexmedetomidina afecta la función autónoma en pacientes con diabetes controladas, pero sus efectos no son significativos en los pacientes que están descontrolados. Entonces tampoco hacen como no concluyen gran diferencia entre la variabilidad cardíaca. Bueno, en el 2023 valoran la relación entre el tono basal y efectos hemodinámicos de la dexmedetomidina. Y aquí
incluyen 62 pacientes de cirugías de oftalmo. Básicamente la dexmedetomidina se ocupó como se hacían y el análisis de la variabilidad cardíaca es a través del dominio de frecuencia. Y ocuparon la variabilidad cardíaca para predecir hipotensión o bradicardia. Y el análisis fue antes y a los 15 minutos después de la infusión de dexmedetomidina. En el 42% de los casos no se relaciona la bradicardia con la variabilidad cardíaca. Y bueno, concluyen que el análisis de variabilidad cardíaca no fue útil para predecir hipotensión y bradicardia con uso de dexmedetomidina en estos pacientes. Y bueno, este artículo es un poquito más viejito, pero bueno, se me hizo también importante. Del 2017, el rol de la variabilidad cardíaca en el manejo, en el mantenimiento preoperatorio y eh, pacientes con cirugía abdominal. Es un estudio observacional prospectivo y el número de pacientes fueron 53. El análisis fue a través de frecuencia nuevamente o a través de análisis espectral. Y tomaron la variabilidad cardíaca previa a los procedimientos. Esta lo dividieron en dos grupos. El grupo CAR y no CAR, básicamente los definían como reactivos o que tienen el sistema nervioso autónomo íntegro y el NOCAR con disfunción del sistema nervioso. Y bueno, en el grupo NOCAR se asoció a mayor riesgo de vasoactivos con una P significativa y más complicaciones posquirúrgicas con una P también significativa, además de complicaciones más graves como el uso o el envío a terapia intensiva y mayor hospitalización. Este, ya haciendo como el análisis más debido a que solo vi que eran análisis a través de dominio de tiempos y frecuencias, intenté hacer el análisis más específico en anestesia a través del DFA, que es mi protocolo de estudio. Y bueno, en el 2002 es un artículo en la que analizan las propiedades fractales de la dinámica en la variabilidad cardíaca y lo tratan de asociar a un nuevo biomarcador de anestesia. Aquí este es un estudio más extenso en el cual comparan el análisis de fluctuación sin tendencias a través de análisis tradicionales espectrales, pero a través de un electroencefalograma. Este electroencefalograma ya se ocupa en anestesia como parte del monitoreo, por ejemplo, de cirugías de neurocirugía, que es el BIS, y dependiendo del número de un rango del 0 al 100, es el estado de conciencia del paciente, donde este BIS, el 100 es el paciente está completamente consciente y abajo de 60 está como en plano anestésico, ¿no? Pero bueno, ocupan 80 pacientes. De estos 80 pacientes los dividen en dos grupos. Un grupo, 40 pacientes les dan anestesia regional y otros 40 pacientes les dan anestesia general. Y bueno, el objetivo fue evaluar la potencia de la variabilidad cardíaca como biomarcador alternativo bajo diferentes niveles de anestesia. Ocupan las dos técnicas ya mencionadas y concluyen que el DFA sirve como marcador de profundidad anestésica, ya que sí se relaciona con el análisis espectral, el BIS a través eh, del monitoreo transanestésico. Y bueno, en el 2022, ay, variabilidad cardíaca preoperatoria como un predictor de los resultados perioperatorios. Es una revisión sistémica, es con metaanálisis, y, y concluyen o tratan de asociar la variabilidad cardíaca como predictores de complicaciones intra y posoperatorias. Este estudio, a pesar de que es del 2020, los artículos referidos son del 2017, 2015, 2006, en donde, bueno, dicen que la variabilidad cardíaca, en especial el DFA, sí se puede relacionar a la profundidad anestésica. Sin embargo, no se ha asociado como a hipotensión o bradicardia.
Y bueno, en el 2023 también encontré que son efectos, efectos hemodinámicos del etomidato en la inducción de anestesia en pacientes diabéticos y no diabéticos. La importancia de la variabilidad cardíaca para la detección de una disfunción autónoma. Es un estudio prospectivo y es un estudio aleatorizado donde analizan 42 pacientes, hacen dos grupos, diabéticos y no diabéticos. Y bueno, nuevamente toman previa a la cirugía la variabilidad cardíaca a través del monitoreo Holter. La inducción es con etomidanto. Dividen aquí 5 tiempos de registro de análisis, que es de T1 a T5. Básicamente es antes, durante, 3, 5 y 10 minutos después de la inducción o posterior a la intubación. Y esto lo hacen a través de un análisis de frecuencia. Y el grupo de diabetes demostró hipotensión significativa, básicamente a los 10 y 15 minutos después de la inducción, comparada con sus valores basales, resultando en una P significativa. Y concluyen que no se demostró hipotensión significativa asociada a la variabilidad cardíaca. Y bueno, mis conclusiones son estas. La variabilidad cardíaca no es un tema nuevo, es un tema ya estudiado en muchos ámbitos, cardiológico, pulmonar, pues en mi caso anestésico. Sin embargo, cada vez se le está dando mayor auge y cada vez se está asociando a múltiples escenarios, en este caso pues ya el área quirúrgica. Y en la actualidad, el análisis de la variabilidad cardíaca ha sido a través de métodos lineales, a través de dominios de frecuencia y dominios de tiempo. Sin embargo, el análisis por DFA, pues es el que no hay tantos análisis o estudios, protocolos que tengan este análisis. No tenemos dispositivos a la mano que nos permitan el análisis inmediato y bueno, no hay estudios en nuestra población. Lo más cercanos es en Ecuador, es en Colombia, y el que yo encontré o los que yo encontré más o menos 2015, 2017, asociados a hipotensión bajo anestesia regional. Y bueno, en la anestesia podría presentar una herramienta útil este análisis de variabilidad cardíaca para para detectar a los pacientes que tienen alguna disfunción autonómica y bueno, más adelante pues asociarlas a un riesgo o a un desenlace. Y yo concluyo que sí es vigente la ausencia de respuesta a mi tema de investigación. Sería todo.